Muy buenas chavales, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal secundario y de nuevo, siguiendo el tema de los vídeos anteriores, estamos con el análisis de un libro. Es de la misma saga que he hecho todos los análisis, de John Grisham, Theodore Bohm, y el nombre de esta es El Fugitivo. Como siempre, voy a leer el resumen del libro y después voy a dar yo un poco, no mi opinión, sino que cómo sucedieron los hechos y el resumen del libro, ¿no? Entonces, leo la parte de aquí atrás primero, que dice: un antiguo adversario, un nuevo peligro. Teo no dejará de luchar hasta que se haga justicia. Eso a grandes rasgos, y después dice: durante un viaje a Washington, D.C., el joven abogado Theodore Bone ve una cara conocida en el metro. Pete Duffy, el acusado de asesinato que se había fugado sin dejar rastro. Gracias a sus reflejos e inteligencia, Theo conseguirá llevar a Duffy de nuevo ante el juez. Pero ahora que Duffy planta cara a Theo, el abogado corre más peligro que nunca. Entonces, ese es un poco el resumen del libro. Y aquí, como pueden ver, están los otros libros. Este acá en el amarillo, Joven Abogado. Este se llama El secuestro, sí. Este, el de verdecito, aquí abajo, el activista. Y este de acá, el acusado, sí, sí, el acusado. Que son los libros anteriores. Este es el quinto. Y os aviso, un poco de spoiler, que pedí dos libros más a Busca Libre, que es por donde siempre os pido, que es el sexto y el séptimo, que son no los tenía, que son unos nuevos, relativamente nuevos, salieron hace poco, y que además los pedí en inglés para, bueno, para aprender también un poco, y además porque John Grisham obviamente es un autor, como lo escribe originalmente es en inglés, entonces quería saber cómo era. Así que ya haré el unboxing de eso y después los voy a leer ambos y haré el análisis de cada uno por separado, como con todos estos. Así que ya teniendo una idea general de este libro, vamos... bueno, antes os quería decir que este libro, a diferencia de los otros, tiene una primera parte que se llama La Captura, que en esta primera parte es cómo capturan a Pete Duffy, y una segunda parte, a ver si lo encuentro ahora, eh, debe estar por aquí... Acá está. Y una segunda parte que se llama El Nuevo Juicio. Es decir, cuando va Duffy a los tribunales y se le hace el juicio respectivo. Así que, ahora ya sabiendo esto, vamos con el vídeo y a ver el resumen. Un poco a grandes rasgos, no tan definitivamente, pero para saber de qué se trata este libraco. Bueno, entonces vamos a comenzar hablando de la primera parte de este libro, La Captura, era el nombre de la primera parte, y comienza de la siguiente forma. Theodore Bone, que es el chico, ¿no? El protagonista de la historia, va a Washington, D.C., como muy bien decía la introducción, a un viaje de la escuela con todos sus amigos. Y ahí fueron a ver el Teatro Ford, donde para variar ahí asesinaron a Lincoln, presidente de los Estados Unidos, un héroe de la independencia, allá, ¿no? Eh, y tuvieron que ir en metro, ¿no? Y en la vuelta del metro, él ve una cara conocida sentado en un asiento del metro, ¿no? Pero él no lo identifica a primera instancia. Y después se da poco a poco dando cuenta que es Pete Duffy. Aunque muy distinto porque tenía gafas, había tenido el pelo, bueno, tenía ropa así distinta a la que utiliza normalmente, ¿no? Y leyendo un periódico estaba ahí. Entonces, ¿él qué hace? Todos sus amigos se bajan, y con el profesor y todo el metro, y él sigue una estación más con el fin de grabar con su celular a Pete Duffy. Así que lo hace, lo graba, y después cuando ya consigue esto, vuelve a la estación, se reúne con sus amigos, todo perfecto. Y después, en la noche, en el mismo hotel donde se estaban quedando con sus compañeros, están en la misma habitación, bueno, esto no importa, pero con Aaron, Woody y Chase, que son sus mejores amigos. También April, pero están separados, hombres y mujeres, así que no puede estar con ella en la habitación. Llama a Ike, que es su tío, que siempre confía mucho y comparte como los secretos y las cosas importantes, porque sus papás son más severos en estos temas, ¿no? Y le manda el video y dice, mira lo que vi. Y él identifica también a Pete Duffy y concluyen que efectivamente podría ser él. Entonces sí que le dice, que no te preocupes, tú sigue con tu viaje,
Y yo voy a Washington porque ellos están en Strattenburg, que es donde él vive. Washington debe quedar unas, no sé, 2 horas, algo así. Entonces, como están de viaje, y que también va, y va al metro para ver si está Pete Duffy. Esto al día siguiente. Y efectivamente lo ve. Pero después, obviamente después de identificarlo, al día siguiente, y que quiere como grabarlo, o no me acuerdo exactamente qué es lo que quería, pero obviamente llevarlo a la justicia, ¿no? Encerrarlo, pero ese día no lo encuentra como el día de ayer. Entonces, de la nada, se esfumó Duffy. No se sabe dónde está, así que ambos vuelven a Strattenburg, pero teniendo el video, sí. Este video lo pone en una aplicación que compara fotos de dos personas y su compatibilidad en porcentaje si era la misma persona o no. Entonces, toman una foto, el extracto del video de Teo y una foto de Pete Duffy de los periódicos y ven que tienen un 88, si no me equivoco, 80 y pico por ciento de compatibilidad que sea la misma persona. Entonces, con esto concluyen que es muy probable que sea Pete Duffy, además de su propia opinión, de su propio juicio. Así que llaman al FBI, le informan de esto, ellos hacen la misma prueba, concluyen también el porcentaje y van a Washington, encubiertos obviamente, no como personas normales, como abogados, se suben al metro en Playstone, que creo que es la estación de metro, y ahí tratan de identificar si está Duffy. Lo hacen durante 2 días y no lo logran ver, así que vuelven con las malas noticias diciéndole esto a Teo y que a sus padres, y le piden la ayuda de Teo para que él vaya al metro e identifique a Duffy porque él sabe la forma de caminar, etcétera, etcétera, ya lo vio, entonces sí él lo puede encontrar, porque quizás que los federales, que son el FBI, estaba pero no lo pudieron identificar. Así que Teo, perdón, con su tío Ike los acompaña a Washington, sus padres no pueden ir porque están muy atareados con trabajo y no lo ve. No, no, en la nada Pete Duffy se fumó, ya no hace la misma rutina, que es ir al tren, irse a un edificio que también habían identificado, tocan la puerta del edificio, lo inspeccionan y todo, pero no hay nadie. Parece que supo que lo estaban vigilando y se fue. Y ya cuando están de regreso, Teo, Ike y los dos agentes del FBI, Teo va al baño del aeropuerto y al salir choca con una persona. Y cuando lo mira, después se va la persona, sigue caminando, ve su forma de caminar y identifica que es Pete Duffy. Así que llama a los agentes, dice que vayan a verlo, donde le envía su ubicación. Y él sigue a Pete Duffy, Teo, hasta que llega a una fila de embarque a un avión. Ahí los agentes lo dejan entrar al avión y ya cuando sube al avión lo arrestan diciendo, bueno, primero no lo arrestan, primero le piden que los acompañe para que hacerle unas preguntas y tal, y ahí descubren que en realidad es Pete Duffy. Así que de esta forma ya lo capturaron. Después, Pete Duffy es extraditado a Strattenburg, que es donde él cometió el crimen. Porque, bueno, no, en realidad, mi falta, no lo he dicho. Pete Duffy es un. Es que esto apareció en un libro pasado que ya lo subí. Que es Joven Abogado, por si lo quieren ir a ver, os voy a dejar el link aquí en la descripción también. Donde Pete se cuenta toda esta historia de lo que sucedió que Pete Duffy, que había asesinado a su esposa. Él era un ricachón de un campo de golf, vivía cerca del hoyo 6 del campo del arroyo, se le llamaba, y, y un día encontraron a su esposa muerta y gracias a un testigo, que es Bobby Escobar, un inmigrante ilegal de El Salvador, que es primo de Julio, que es un amigo de Teo del colegio, él es el testigo ocular que puede condenar a Pete Duffy. Así que él tiene que declarar ante el juez, todavía no lo ha hecho. Pero se sabe que Pete Duffy es culpable, o sea, no oficialmente, extraoficialmente, pero se sabe. Entonces, él se había fumado de la nada. Esto se ve en el caso de el libro del acusado, también os voy a dejar el link en la descripción, donde Teo va al segundo juicio porque el primero se declaró nulo y el día donde debía hacerse el juicio, ¿no? Donde debía celebrarse, Pete Duffy desaparece y no llega al juicio. Así que es encontrado en Washington, como todo esto que estoy relatando, y es extraditado finalmente a Strattenburg, donde él cometió el asesinato de su esposa en su misma casa, Waverly Creek,
Waverly Creek, perdón, es el condominio, ¿no? Donde ellos vivían. Así que de esta manera, Theo y que vuelven a Strattenburg, a su hogar, ¿no? Sigue yendo a clases poco a poco, pero obviamente Theo como un héroe, ¿no? Por encontrar no solo una, sino dos veces a Pete Duffy. Identificarlo, perdón, en el metro y después en el aeropuerto. Y gracias a él pudo ser extraditado y ahora está en prisión preventiva a espera de que se celebre el juicio y sea declarado culpable o no. Y esto es lo que vamos a ver ahora en la segunda parte, que es llamada El Nuevo Juicio. Bueno, antes de pasar a la segunda parte, os quería mencionar a dos personajes, Paco y Omar Chip, que son dos funcionarios, se podría decir, trabajadores de Clifford Nains, que es el abogado de la defensa, es decir, el abogado que representa a Peter Duffy. Estos dos son como dos matones, se les nombra en el libro, y lo digo porque esto todavía no sucede, entonces lo voy a decir después, pero os presento porque van a tener alguna importancia y van a ser trascendentales en la historia. Segundo, siempre en estos libros sucede algo como fuera del caso, en este caso, valga la redundancia, Theo tiene un amigo llamado Woody, que siempre se mete en problemas, de hecho tiene un hermano, igual. Y ambos fueron a una granja donde había unas cabras que se llaman las cabras que se desmayan, algo así. ¿Por qué? Porque estas cabras tienen una deformación genética y al vivir tensión y ver que sufren un miedo, etcétera, se tensan totalmente los músculos, no pueden reaccionar y se desmayan y se vuelcan de espaldas. Entonces, había muchos videos en YouTube de esto, eran muy famosas. Y estos dos hermanos, amigos de Theo, bueno, el hermano menor era amigo de Theo, fueron a la granja una persona, averiguaron si tenía estas cabras y fueron ahí a asustar a las cabras para reírse, obviamente, grabarlo, después subirlo a YouTube y ver cómo se desmayaban. Incluso tiraron un petardo. Y después, al día siguiente, el granjero los descubrió, los echó, descubrió a una de sus cabras muertas. Entonces, obviamente esto fue llevado al tribunal de animales, que es el juzgachuchos, se les llama ahí porque es el tribunal de menor importancia. Y en ese tribunal no se necesita un abogado y puede comparecer cualquier persona, incluso Teo, que es un niño de 14 años. Entonces le pide ayuda a Teo, Woody, para, obviamente, porque él sabe leyes y que lo ayuda en el juicio. Entonces llega al juicio Teo y le propone al juez, ¿no? Que no los lleve a la cárcel porque obviamente uno, mataron una cabra. Dos, hicieron una entraron a una propiedad privada. Entonces, dos delitos que los podría haber llevado a Yui, que es la detención juvenil, ¿no? A los dos hermanos. Entonces les propone que en vez de esto, porque el granjero igual en realidad tenía un buen corazón, era buena onda, tuvieran no me acuerdo, creo que eran 10 horas de trabajo en función del señor, del dueño de la granja. 10 horas cada uno de los hermanos. Y así sería como una remuneración a cambio de lo que hicieron. Y no tendrían que pagar el precio de la cabra, que eran como $400 en el mercado, era bastante. Y bueno, esto es un paréntesis porque es algo que también sucede en la historia. Como Teo siempre, gracias a sus conocimientos de leyes, ayuda a otras personas en este juzgado. Pasan muchos libros, ya lo he mencionado. Y bueno, todos felices. Y ahora sí, vamos a la segunda parte donde se celebra el juicio en contra de Pete Duffy. Bueno, ahora sí vamos al juicio. El juicio se celebra durante 3 días. En el primero, Theo logra convencer a sus padres para asistir, porque obviamente es en la mañana y él tiene que ir a la escuela, al colegio. Y ahí Jack Hogan, perdón, que es el fiscal de la parte acusadora, es decir, quiere obviamente que Pete Duffy sea condenado, presenta sus cargos, ¿no? Hace su exposición inicial, dice cómo sucedió todo, los acontecimientos, se lo dice a los jurados y también le dice al jurado que va a haber un testigo ocular primordial, que es Bobby Escobar, el que ya mencioné anteriormente, el que vio cómo sucedió todo, el que puede identificar a Pete Duffy y efectivamente puede decir si él fue o no el asesino de su esposa. Entonces,
En respuesta a esto, Clifford Nance, que es el abogado de Pete Duffy, dice que él es un ciudadano inmigrante, cosa que es verdad, ilícitamente, y por tanto no tiene ni una credibilidad, es un... infringió la ley, prácticamente, ¿no? Lo machaca, le dice al jurado que no es creíble, que probablemente hizo un trato con la policía para que dijeran lo que ellos quisieran, con tal de que darle un permiso de residencia y que no lo lleven a la cárcel, etcétera, etcétera. Entonces le quita toda credibilidad a la exposición inicial de Jack Hogan. Sin embargo, Jack Hogan igual da el veredicto de los hechos, de cómo sucedieron, los cuales son los siguientes. Bueno, aquí encontré un extracto del libro donde declara cortamente cómo suceden los hechos, lo voy a leer. Dice, estos eran los hechos. Mira Duffy, de 46 años, había sido asesinada en el salón de su casa, situada junto a la calle El Hoyo 6 del campo de golf de Waverly Creek. El golf era un elemento crucial en este caso. En el momento del suceso, su marido, el acusado Pete Duffy, se encontraba jugando al golf solo, como solía hacer a menudo. A las 11:10, Pete Duffy inició el recorrido norte, con la intención de jugar 18 hoyos. Iba solo, lo cual no era inusual. Era un jugador concienzudo y le gustaba practicar por su cuenta. El día era fresco y desapacible, y el campo de golf estaba prácticamente desierto. Había elegido el día perfecto para cometer el crimen perfecto. Pete Duffy era un promotor inmobiliario que había ganado mucho dinero, pero la crisis de los mercados se había vuelto en su contra y había contraído deudas. Los bancos lo presionaban y necesitaban dinero en efectivo. Había un seguro de vida a nombre de Mira, por valor de $1.000.000, y el beneficiario era su marido. Jack Hogan dice, el móvil fue simplemente el dinero, $1.000.000 a cobrar por Pete Duffy en el caso de que falleciera su mujer. De vuelta a los hechos. Cuando fue asesinada, Mira se estaba arreglando para reunirse con su hermana, con la que había quedado para almorzar en el centro. La puerta principal no estaba cerrada con llave, se hallaba entreabierta. La hora de la muerte era aproximadamente las 11:45. Hogan usó un amplio diagrama para explicar que poco antes Pete Duffy debía encontrarse en algún punto entre el cuarto o quinto hoyo del recorrido norte, a unos 8 minutos escasos de su casa en el carrito de golf. En ese momento, Pete Duffy abandonó el recorrido norte y se dirigió a toda prisa al recorrido del arroyo, hasta su casa. Llegó hacia las 11:40 y aparcó su cochecito eléctrico cerca del jardín trasero. El señor Duffy es diestro, así que como casi todos los golfistas diestros, llevaba un guante en su mano izquierda, un guante bastante usado. Pero antes de entrar en la casa por la puerta de atrás, hizo algo muy extraño. Se puso rápidamente otro guante en la mano derecha. Aquí acá, hay 2 manos, 2 guantes, algo nunca antes visto en un campo de golf. Entró en la casa, estranguló a su mujer y una vez muerta corrió por toda la casa abriendo cajones y cogiendo objetos como joyas, relojes antiguos y pistolas. Hizo que todo pareciera un robo, de modo que creyéramos que un ladrón desconocido había entrado en la casa para robar y al toparse con Mira no tuvo más remedio que eliminarla. ¿Cómo sabemos todo esto?, prosiguió. Porque hay un testigo, un joven llamado Bobby Escobar. Trabaja en el campo de golf cortando el césped y demás. Y aquella mañana a las 11:30 paró para almorzar. Bobby es un trabajador indocumentado, procedente de El Salvador. Está aquí legalmente como tantos otros, pero eso no cambia que aquel día viera a Pete Duffy entrar a hurtadillas en su casa. Bobby estaba sentado entre los árboles, justo aquí, en medio de su pausa de 30 minutos para el almuerzo. Desde este lugar tenía una magnífica vista de la parte de atrás de la casa de los Duffy. Así vio a Pete Duffy aparcar su carrito de golf, ponerse el segundo guante en la mano derecha y entrar apresuradamente en la casa. Al cabo de unos minutos, lo vio salir, aún con más prisas, y alejarse a toda velocidad. Entonces, esas son las palabras textuales del libro, en donde se relatan todos los hechos de cómo sucedió esta muerte. Y bueno, esto lo van a saber mejor en el libro Joven Abogado, que dice el resumen, pero aquí también están perfectamente descritos por si no lo sabías y para tener una idea general de por qué se le está acusando a Pete Duffy. Bueno, a continuación entran en función Paco y Omar Chip, que eran los matones contratados por Clifford Nance, los cuales instalan unos micrófonos en el bufete de Bonnie Bone, donde trabajaban los padres de Theo, y Theo también tenía un lugar donde hacía sus deberes, y pusieron un micrófono en la sala de conferencias, que es un lugar común del bufete,
Uno en la oficina de su padre, uno en la oficina de su madre y uno en la propia despacho de Teo, debajo de la mesa. Entonces de esta manera podían escuchar todo lo que hablaban. Así, un día cuando Julio llegó a la casa, perdón, al despacho de Teo, escucharon lo siguiente, que Bobby Escobar había sido llevado a un hotel a las afueras de Strattenburg, a un motel en realidad, unos 150 kilómetros afuera de Strattenburg, y estaba protegido por policías antes de declararse, de testificar en el juicio, perdón. Entonces así por mayor seguridad. Sin embargo, Teo quería hablar con él para tranquilizarlo porque estaba muy nervioso, entonces le pidió el número a Julio. Y Julio se lo dictó en voz alta. Entonces así, Omar Chi pudo escuchar el número de teléfono y con la ayuda de Paco, que era de origen latino, le envió un mensaje en español porque Boy Escobar no hablaba inglés, en donde le atemorizó de que era toda una confabulación, de que la policía en realidad solo lo quería para acusar a Duffy, que después lo arrestarían, de que su madre estaba enferma en El Salvador, cosa que era verdad, y que si hacían esto nunca la iba a volver a ver porque lo iban a encerrar, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente por ser un extranjero indocumentado. Entonces él decide huir del motel, asustado, se va al bosque, a una granja de manzanos, y ahí permanece oculto durante un día. Entonces, esto lo supo Teo, que se había ido, perdón, porque claro, Julio llegó a su oficina, pero en ese momento no pasó nada. Después en la noche, cuando Paco le envió el mensaje a Bobby Escobar, él supo que se había, gracias a Julio que lo llamó a Teo, supo que Bobby Escobar se había huido el lunes en la noche. Entonces el martes todavía no le tocaba testificar a Bobby, le tocaba el miércoles. Entonces el martes todo transcurrió normalmente, ya Jugan obviamente sabía que estaba desaparecido su testigo primordial, pero siguió como si no pasara nada. Todo normal. Teo no asistió en esos juicios, todo en la escuela. Y eso sí. Ah, no, ahí todavía no. Vamos a llegar después. Y al día siguiente ya le tocaba testificar a Oy Escobar y todavía no había llegado. Así que Yahoo le tuvo que contar a Clifford Names, su abogado opositor, al juez Gantry, Henry Gantry, que era el juez que presidía el juicio, que Bobby no estaba. Entonces, Henry Gantry decide hacer un receso hasta las 2 de la tarde. Si no se presentaba ahí, pues el juicio se declararía nulo. Entonces, por mientras los policías lo iban a buscar lo máximo posible hasta encontrarlo. Porque se declararía nulo el juicio. Ya se había declarado nulo la primera vez. Y si se declaraba nulo por segunda vez, los cargos serían eliminados en contra de Pete Duffy y podría quedar libre. Eso sí, tendría que pasar algunos 2 años de cárcel, por ejemplo, por evadir a la justicia, por escaparse a Washington, D.C., pero no sería acusado de asesinato, que era lo que lo encerraría de por vida prácticamente, o incluso la pena capital, porque en Estados Unidos hay pena de muerte y te encierran en el callejón de la muerte, que son habitaciones sin cama, sin luz ni nada, están 23 horas encerrados ahí, solamente un día, una hora fuera, comen ahí incluso y todo, a la espera de ser ejecutados. Entonces, un receso hasta las 2. ¿Y por qué era? Ah, perdón, me fui del tema. ¿Por qué se declararía nulo el juicio? Porque, bueno, no había las pruebas suficientes. Boy Escobar, que era el testigo ocular, no estaba. Entonces, no había nada que determinara que Pete Duffy era el culpable, ¿no? Un hombre es inocente hasta que se muestre lo contrario. Es decir, eso lo dice la ley, ¿no? Entonces, justo a las 2, Boy Escobar no estaba. Entonces, Henry Gantry reúne a todos los abogados y les dice, no tengo más remedio, creo que ganar el juicio nulo, así que ya con esto estaba ganando Pete Duffy, iba a salir libre, sin mencionar obviamente por la condena por evadir la justicia, ya mencionaba, y Teo que estaba viendo toda esta reunión desde una esquina del lugar, a Teo había faltado a clases porque el juez Henry Gantry lo había llamado con el fin de hablar un poco con él porque supo que él tenía contacto con Bobby Escobar, entonces a ver si lo puede identificar. Justo a las 2 le llega un mensaje de Bobby Escobar en donde dice que se reúnan con el juez Henry Gantry y él en una plaza de la ciudad.
Entonces con los dos parten a la plaza acordada y él dice que va a testificar. Debido a esto, el juez, como ya era muy tarde, suspende el juicio por ese día y al día siguiente, el jueves, es decir, Theo también va al juicio gracias a que el juez Henry Gantry convenció a sus padres que lo dejaran ir porque a sus padres no les gustaba que faltara a la escuela. Así que fue al juicio y vio cómo condenaban a Pete Duffy y Bobby Escobar testificaba. De esta manera se llegó a un acuerdo, el cual es el siguiente. Bueno, cortito que me equivoqué en un detalle, pero es mínimo. Bobby Escobar declaró el miércoles y ahí fue suspendida la sesión hasta el jueves, donde Clifford Names podría hacer el contrainterrogatorio al testigo principal y hacer la sentencia final. Sin embargo, Mira Duffy, que es la hermana de... O sea, perdón, la hermana de Mira Duffy, que es la asesinada, había estado en contacto con los dos hijos de Mira Duffy, ¿no? De la asesinada, los cuales le tenían mucho afecto a su padrastro, que era Pete Duffy, ya que le había pagado la escuela, la universidad, perdón, iban de viaje con ellos, se portaban muy bien. Sin embargo, obviamente, al matar a su madre no les gustó nada. Pero sin embargo, tenía un poco afecto a él, perdón. Así que su voluntad era que Pete Duffy no sea condenado a muerte, sino que a cadena perpetua, sin libertad condicional. Es decir, se pasaría el resto de año en prisión, pero por lo menos no sería asesinado prácticamente. Y tampoco tendría que vivir años en el callejón de la muerte, ya que un proceso de, de pena capital tardaba años en resolverse. Entonces, todo ese años, ese proceso, ¿no? Ese tiempo en resolverse los trámites, él tendría que estar en esas habitaciones en muy malas condiciones que ya mencioné. Entonces llegaron a un acuerdo con Clifford Nace de que esto sería posible, de que sería condenado a cadena perpetua y no a pena capital, con la condición de que Pete Duffy se declarara culpable. Se declaró culpable de asesinato, se declaró culpable de ir a la prisión y obviamente los años estos superan los que le quedan de vida, así que pasaría los restos de sus días bajo rejas, en prisión. Y de esta forma se concluye el juicio. El juez Henry Gantry va al tribunal, dice que el caso ya está resuelto, Pete Duffy aceptará este trato e incluso Theo Bone se convierte en su asesor legal de juez Henry Gantry y él también se sienta en la tribuna del jurado. Bueno, no del jurado, sino que sentado al lado del juez. Y de esta forma termina un poco el libro, mostrando concluida el juicio y condenado Pete Duffy. Finalmente, voy a leer las palabras finales porque esto lleva a un sexto libro, porque termina así. En un estrecho callejón situado detrás del bufete había aparcado una camioneta todoterreno. En su interior se encontraba Omar, Chip y Paco. Sobre el salpicadero del vehículo había un receptor con el altavoz encendido. Mientras escuchaban lo que decían los Bone y el sheriff, Omar y Paco sacudían la cabeza con incredulidad. ¿Por qué nombra al sheriff? Porque el sheriff va al bufete de Bonnie Bone hablando de la recompensa, porque había una recompensa de $1.000.000, no, perdón, de $100.000 por quien encontrara a Pete Duffy. Como Theo lo encontró, iba a repartir el dinero mitad mitad con Ike, con su tío, porque también lo ayudó. Sin embargo, también querían darle a Bobby Escobar algún dinero por testificar. Así que serían 50.000 para Bobby, 25 para Theo, 25 para Ike. Ike y Theo no estaban conformes con esto porque querían más, obviamente. Pero los padres de Theo acordaban esto y el sheriff fue a hablar. Entonces todo esto lo estaban escuchando Omar y Paco Chip porque tenían micrófonos. Entonces decían, ahora ya lo sabemos, dijo Omar. Había sospechado de ese chaval todo el tiempo, y Pete estaba seguro de haberlo visto con el pirado de su tío en el aeropuerto. Ahora ya lo sabemos. Es decir, sabían que él había sido el que encontró a Pete Duffy, porque obviamente Pete Duffy no lo sabía. Simplemente fue condenado, pero no sabía quién lo delató. Ya es demasiado tarde, ¿no? Dijo Paco. Omar sonrió. Paco, ¿no sabes que nunca es demasiado tarde para la venganza? Y ahí termina el libro.
Entonces, después hay un libro que se llama The Revenge, que yo lo digo en inglés porque lo compré en inglés, La Revancha, en donde Omar, Chip y Paco se vengan de Teobón y quién sabrá qué pasa ahí. Ya lo leeré y os digo porque no lo sé. Pero ese libro me tiene muy, muy entusiasmado porque se ve buenísimo y con todo este tema, que es el tema principal de estos libros, Theodore Bone. Hay algunos como El secuestro, que es sobre la desaparición de la amiga de Theo, April, o El activista sobre una expropiación de un terreno a un amigo, que son distintos temas. Pero todos los demás libros, El acusado, ciertamente, Joven Abogado, El fugitivo este, La revancha que viene después, son relacionados con este juicio de Pete Duffy, con el asesinato de Miller Duffy. Así que bueno, así termina el libro. Concluye con finalmente Pete Duffy es condenado a lo merecido y ya lo encontraron, ya de todo, porque todos los otros libros habían quedado una intriga en lo que sucedería con este caso. Así que en este libro se resuelve, por eso me gustó mucho. Yo creo que es mi favorito de todos los Young Dickens que he leído hasta ahora. Así que espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado de este análisis literario. Y si os gustó también, os podéis lo podéis comprar en Busca Libro. Voy a dejar también el link, el enlace en la descripción. Que te llega muy rápido y es un muy buen sitio, lo recomiendo mucho. Así que sin más, nos vemos en un próximo vídeo que ya os dije de que va a ser. Adiós.